Tema 5. Acciones prioritarias de corto plazo de la ciudad de Mérida frente al cambio climático. Continuamos con el tema 5. Acciones prioritarias de corto plazo de la ciudad de Mérida frente al cambio climático. Acá hemos seleccionado el sector gobernanza, las acciones que van dirigidas a la concienciación y sensibilización, integración institucional y demás actores de la sociedad civil, revisión de instrumentos legales, actualización de los planes de ordenamiento. Entre los indicadores tenemos número de talleres, foros y cursos dictados, número de personas participantes, número de instituciones participantes, número de instituciones integradas, comité local frente al cambio climático, cantidad de políticas relacionadas con cambio climático por institución, número de instrumentos legales actualizados, cantidad de planes de ordenación actualizados. La justificación. La ejecución de estas acciones permitirá el fortalecimiento de conocimientos en temas relacionados con el diseño, implementación y evaluación de políticas de adaptación y mitigación. La sensibilización a los tomadores de decisiones en los entes gubernamentales propiciará la incorporación en sus agendas de desarrollo políticas en cambio climático, fortalecimiento de recursos humanos con capacidades técnicas y los recursos financieros. La integración de las instituciones es clave, ya que actualmente existe una fragmentación que impide la integración del conocimiento y la disponibilidad de información. La revisión, actualización y creación de instrumentos legales y de planificación y ordenación ajustados a las demandas actuales de la ciudad conllevará a contar con instrumentos que orienten el desarrollo sostenible de la ciudad. En el sector energía, las acciones prioritarias de corto plazo van enfocadas a la masificación del uso de bombillas ahorradoras, sensibilización para incentivar el ahorro y eficiencia energética. Los indicadores determinados son cantidad de bombillas instaladas, número de viviendas beneficiadas por el programa, número de infraestructuras públicas beneficiadas por el programa, número de establecimientos comerciales beneficiados, existencia de plan de ahorro energético municipal, número de empresas con programas de ahorro, participación ciudadana en el ahorro energético, medidas llevadas a cabo para conocer datos de ahorro de energía, consumo, kilovatios hora por habitante año, consumo kilovatios hora por habitante día. La justificación. La eficiencia energética y el uso racional de la energía eléctrica son acciones que contribuyen en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas acciones fueron asumidas por el país en la contribución nacionalmente determinada en la COP21, que requiere ser activada de forma eficiente y permanente. La sensibilización a la población en adoptar hábitos de ahorro energético y la utilización de equipos eléctricos con tecnología menos contaminantes se traducirán en menor consumo de energía y mejoras en la eficiencia energética. En el sector vivienda, la acción incorporación del ecodiseño en proyectos de construcción, aprovechando al máximo la luz solar, uso de energías renovables no convencionales y creación de espacios verdes. Los indicadores: construcción con criterios de edificación ecológica, número de certificados de edificaciones bioclimáticas emitidas, número de instalaciones de energías renovables, porcentajes de fuentes de energías renovables, superficies de zonas verdes desarrolladas por proyecto. La justificación: la incorporación del ecodiseño en los proyectos de construcción urbanística, comercial, turística, centros educativos, entre otros, pueden generar cobeneficios en términos de la reducción de consumo de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero. La incorporación de energías renovables no convencionales de acuerdo a las potencialidades del sitio es una alternativa en el uso de energías limpias. El incremento de espacios verdes en la ciudad contribuirá a captar el CO2, ya que funcionan como sumideros de carbono. En el sector transporte, las acciones prioritarias de corto plazo van dirigidas a diseñar y establecer ciclovías y corredores peatonales, promover el financiamiento para adquisición de bicicletas, medición periódica de las unidades de transporte público y privado,
acondicionamiento y sincronización de los semáforos, programas de señalización en la ciudad. Los indicadores determinados son longitud de las ciclovías, porcentaje de ciclovías respecto al total de viales, número de áreas peatonalizadas, porcentaje de preferencia peatonal, número de beneficiarios por programa de financiamiento, número de vehículos públicos y privados revisados, número de vehículos públicos y privados que cumplen los estándares de medición, número de vehículos públicos y privados que están fuera de los estándares de medición, número de vehículos públicos y privados adecuados, número de semáforos acondicionados y sincronizados, número de señalizaciones por área. La justificación. Estas acciones contribuyen en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y aporta beneficios a la salud de las personas que utilizan medios de transporte ecológico como la bicicleta y el desplazamiento caminando. La demanda de otras alternativas para la movilidad, como el uso de bicicletas y recorrer largos tramos caminando, son opciones que ya vienen en ascenso en la ciudad, traduciéndose en una solución para algunos ciudadanos derivada por el déficit en la prestación de servicio de transporte público, incremento de pasajes, dificultad para el abastecimiento de gasolina y costos elevados en la reparación y mantenimiento de vehículos públicos y privados. En el sector agua, las acciones, planes, programas y proyectos orientados a la protección integral de las cuencas productoras de agua, establecimiento de viveros y plantaciones con especies autóctonas. Y otra acción, incentivar con bonos verdes a las personas encargadas del mantenimiento y protección de las plantaciones. Los indicadores determinados son planes, programas y proyectos ejecutados, número de viveros establecidos, cantidad de plantas producidas año, plantaciones establecidas, superficie por cuenca año, comunidades locales incorporadas a las actividades de viveros y establecimiento de plantaciones, existencia de plan de financiamiento para el pago de bonos verdes, comunidades locales incorporadas a las actividades de mantenimiento y conservación de plantaciones. La justificación. El agua dulce, de vital importancia para las actividades humanas como su consumo, generación de energía, usos agrícolas, entre otros, provienen de cuencas alimentadas por precipitación pluvial que requiere que sus fuentes sean conservadas y manejadas para hacer frente a eventos climáticos como la sequía e incluso las inundaciones. El impulso de programas y proyectos orientados a la protección de las cuencas permitirá frenar la frontera agrícola, incorporando a los locales a participar en actividades de establecimiento de viveros y plantaciones forestales, así como el mantenimiento y protección de las mismas con incentivos provenientes de fondos verdes. En el sector bosque biodiversidad, las acciones prioritarias de corto plazo van dirigidas al establecimiento de viveros comunitarios, campañas de concienciación a las comunidades vecinas a lo largo del Parque Metropolitano Albarregas. Los indicadores determinados son número de viveros establecidos, cantidad de plantas producidas por año, superficie de espacios verdes protegidos, porcentaje de nuevas zonas verdes de conservación municipal, número de campañas de concienciación, porcentaje de participación ciudadana en las campañas, comunidades locales incorporadas a las actividades de conservación y creación del verde urbano. La justificación. Conservar, mejorar y crear nuevos espacios verdes repercuten en contar con sumideros de carbono, protección e incremento de la biodiversidad, retención de humedad en el suelo, belleza escénica, sitios de esparcimiento, entre otros beneficios tangibles e intangibles. La sensibilización e incorporación de las comunidades para su cuidado y conservación es clave, sobre todo las comunidades aledañas al Parque Metropolitano Albarregas, con el fin de frenar las afectaciones por diferentes actividades económicas y sociales. En el sector educación, las acciones prioritarias de corto plazo van dirigidas a la sensibilización y capacitación
desde la edad escolar hasta la universitaria y a los docentes. Formación de promotores ambientales con enfoque en mitigación y adaptación al cambio climático. Campañas de divulgación a través de diferentes escenarios y medios de comunicación dirigidos a la ciudadanía. Los indicadores determinados son número de programas para la sensibilización, porcentaje de participación ciudadana en los programas, instituciones educativas incorporadas al programa de sensibilización y capacitación, número de promotores ambientales formados, número y porcentaje de la población que participa en sensibilización y educación ambiental, medios de comunicación vinculados a campañas de divulgación. La justificación. La educación ambiental es fundamental y transversal al resto de acciones. Al impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia el ambiente para tomar compromisos y responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder lograr un desarrollo adecuado y sostenible. La sensibilización, capacitación en materia ambiental, cambio climático, incorporada en los centros educativos desde la etapa inicial a la universitaria, impactará positivamente en la formación de los estudiantes, adquiriendo conocimientos, actitudes y toma de conciencia en temas ambientales y cambio climático, que podrán continuar con ello hasta la edad adulta. Los medios de comunicación juegan un papel importante en la divulgación de campañas de sensibilización a la ciudadanía, pudiéndose aprovechar la responsabilidad social establecida por ley. En el sector manejo de desechos, las acciones prioritarias de corto plazo van dirigidas a la adquisición de transporte idóneo para la recolección selectiva de residuos sólidos desde el origen para el reuso y reciclaje, el mejoramiento y creación de puntos verdes y el fortalecimiento de empresas recuperadoras de materiales para el reuso y reciclaje. Los indicadores determinados son número de camiones adquiridos, porcentaje de recolección selectiva de los distintos materiales a reciclar, porcentaje de residuos sólidos urbanos reciclados, porcentaje de recolección selectiva, puntos verdes recuperados, puntos verdes creados, porcentaje de recolección selectiva de los distintos materiales a reciclar, número de entradas por habitantes años a los puntos verdes, porcentaje de materiales reutilizables respecto a materiales recolectados, porcentaje de materiales reciclables respecto a materiales recolectados, existencia de plan de incentivos a empresas recuperadoras, cantidad de empresas beneficiadas. La justificación. Impulsar estas acciones en manejo de residuos sólidos con énfasis en la aplicación de las 3 Rs, reducir, reutilizar y reciclar, persigue cambiar hábitos de la sociedad con el propósito de disminuir la generación de residuos, aprovechamiento a través del reuso y el reciclaje, el incremento de la calidad del suelo, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el mejoramiento de la calidad del aire. La gestión y manejo integral de los residuos y desechos sólidos a cargo de la Alcaldía del Municipio Libertador, así como las alianzas con los entes públicos como el Ministerio de Ecosocialismo, la Universidad de los Andes, las empresas privadas y la participación comunitaria requieren ser consolidadas en aras de atender la problemática que generan los residuos y mejorar la calidad ambiental de la ciudad. Continuando con el tema 5, hablaremos un poco sobre las acciones legales prioritarias. Pero antes de establecer las acciones legales, el listado de las mismas, es importante destacar que en Venezuela no existe información actualizada sobre la situación país en materia de cambio climático, puesto que solo existe una comunicación nacional de cambio climático con fecha del 2005, enfocada en su adaptación, mitigación y prevención del riesgo, pero sin ningún avance específico hasta la fecha. De igual manera, en cuanto al inventario nacional de emisiones de gases, no existe hasta la fecha estudios para determinar el potencial de energías en el país, siendo un campo poco abordado en el análisis de alternativas para la generación de energías limpias.
Ante lo expuesto, se establecen entonces que las acciones prioritarias deben estar enfocadas en establecer un plan de acción municipal de mitigación y adaptación al cambio climático enmarcada en los ODS, implementar un programa de actualización de la Ley Orgánica del Ambiente basado en la COP21, específicamente en lo que se refiere al artículo 8 del documento aprobado referente al compromiso de contrarrestar los efectos de cambio climático para limitar los daños a las personas y los territorios. Implementar un programa divulgativo sobre el plan de ordenamiento y reglamento de uso de la zona protectora de la cuenca del río Albarregas y el río Chama para evitar asentamientos anárquicos como medida preventiva. De hecho, estos asentamientos existen y en algunas ocasiones se han visto amenazados por eventos hidrogeomorfológicos. Actualizar el plan de ordenamiento urbano POU con enfoque en la gestión de riesgos y resiliencia. Acciones de las organizaciones prioritarias. Para hacer eficientes las organizaciones a nivel de cambio climático, se pretende recrear nuevas imágenes y formular líneas maestras para establecer acciones de programación, traducidas en programas, proyectos, planes y acciones administrativas a ser ejecutadas y buscar los recursos financieros necesarios para su puesta en práctica con alianzas estratégicas entre los entes involucrados. En este sentido, y en el MINEC. En función del ente que se propone en la alcaldía, se hace la propuesta de que tenga como nombre Coordinación de Gestión Integral para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, dependiente directamente del estado del despacho del alcalde y constituida para cumplir lo siguiente. Misión: contribuir al desarrollo humano sostenible de la población del municipio a través de la aplicación de las ordenanzas y de las normas sobre los derechos y obligaciones que de ellos se derivan y las demás contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el marco jurídico en materia ambiental. Visión: ser un organismo modelo en materia de aplicación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para la construcción de un municipio ambiental y de progreso. Funciones principales: elaborar y ejecutar el Plan Municipal de Gestión Integral del Cambio Climático, con sujeción a las políticas y directrices de órgano rector y compaginado con el Plan de Ordenamiento Territorial. Regular mediante ordenanza la gestión de las acciones y medidas en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. Garantizar la participación popular en la ejecución de las medidas de mitigación y adaptación. Establecer formas asociativas con otros órganos o entes con los cuales estén relacionadas para la ejecución de medidas de mitigación y adaptación. Gestionar y aportar total o parcialmente los recursos financieros para la ejecución. Por otra parte, la dependencia que se propone que se haga en el MINEC
es una división de gestión integral para la mitigación y adaptación al cambio climático, dependiente del MINAC, cuyo nivel jerárquico superior inmediato sea el despacho de la dirección con las siguientes características. Misión: ser el ente encargado de gestionar y evaluar los planes, programas y proyectos en materia de cambio climático mediante el incremento de los niveles de bienestar y calidad de vida, logrando a través de indicadores positivos ambientales reflejados fundamentalmente en la práctica de comportamientos amigables basados en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza. Visión: ser un organismo modelo en materia de cambio climático a través de una eficiencia eficaz aplicación de políticas, acciones y estrategias en materia de mitigación y adaptación que generen las soluciones más competentes ante las exigencias que ameritan tiempo crítico. Funciones principales: fomentar, implementar y evaluar políticas en materia de cambio climático, gestionar. Por otra parte, lo que es la empresa privada deben convertirse en actores principales y sus contribuciones deben estar basadas en el cumplimiento de una serie de normas, como por ejemplo la ISO 14001 sobre sistemas de gestión ambiental. En cuanto a la sociedad civil, se debe apoyar y promover la formación. En la siguiente lámina hablaremos un poco sobre las capacidades técnicas e investigaciones prioritarias, siendo indispensable en este caso fijar programas de monitoreo de eventos hidrometeorológicos como los sistemas de alerta temprana a nivel comunitario, puesto que contamos con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas capacitadas para establecer medidas preventivas ante eventos naturales, aumentar las inversiones para reducir los riesgos socionaturales, haciendo mantenimiento en los cauces y obras de drenaje de los ríos, así como la mejora y acondicionamiento de los sistemas de distribución de agua para consumo humano. Impulsar programas de investigación y desarrollo sobre posibles catástrofes vinculando a estudiantes universitarios en sus prácticas comunitarias y promover y mejorar la investigación sobre políticas de gestión de riesgo en diferentes niveles sociales a fin de impulsar un proceso eficaz de adopción de la divulgación por medio de comunicación y redes sociales. Políticas prioritarias. Tomando en consideración las políticas señaladas en el tema 4, todas en su conjunto revisten de gran importancia. Ahora bien, con el fin de iniciar la consolidación de las políticas públicas frente al cambio climático en la ciudad, se han priorizado las siguientes políticas: fortalecimiento de capacidades organizacionales y sensibilización de la ciudadanía en cambio climático. Se requiere el fortalecimiento de capacidades de los entes gubernamentales que tienen la responsabilidad directa de gestionar la ciudad, como lo es la Alcaldía del Municipio Libertador, al igual que el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo Mérida, como responsable de la gestión en materia ambiental. El fortalecimiento debe estar dirigido, en primer lugar, en capacitar y sensibilizar a los tomadores de decisiones en el tema de cambio climático, disponibilidad y capacitación de personal técnico, diseño, implementación y evaluación de políticas de mitigación y adaptación, disponibilidad de información e integración institucional. En lo que respecta a las organizaciones privadas y social, es fundamental crear conciencia en cambio climático, ya que la participación ciudadana desde todos los ámbitos permitirá que las acciones
por el cambio climático sean efectivas y se logren los objetivos de evitar que la temperatura de la Tierra continúe en aumento y que los daños al ambiente y la calidad de vida de la población empeoren. Otra política seleccionada es el ordenamiento y desarrollo urbano de la ciudad con sostenibilidad ambiental, económica, equidad social y buena gobernanza. La revisión y actualización del Plan de Ordenación Urbanística, vigente desde el año 1999, se justifica por considerarse actualmente desfasado por la dinámica de crecimiento y expansión de la ciudad en los últimos años. También es perentoria la elaboración y promulgación de un plan de desarrollo urbano local para el ámbito Mérida con sus respectivas ordenanzas de zonificación, urbanismo y construcción. Estos instrumentos deben considerar estrategias relacionadas al cambio climático con el fin de planificar y ordenar la ciudad con sostenibilidad ambiental y económica, equidad social y buena gobernanza. Otra política es la conservación y mejoramiento de las áreas y espacios verdes. Es una de las políticas primordiales por considerarse que las áreas verdes como el Parque Metropolitano Albarregas y otros espacios de la ciudad cumplen la función de sumideros de carbono, absorbiendo el CO2 generado por las actividades antrópicas, además de albergue y alimento a la fauna, por lo que su conservación y regeneración es de vital importancia. Otra política es el mejoramiento de la gestión y manejo integral de los residuos y desechos. Garantizar las condiciones sanitarias y la calidad ambiental de la ciudad conlleva al mejoramiento de la gestión y manejo integral de los residuos y desechos a cargo de la Alcaldía del Municipio Libertador, el cual carece de un instrumento de planificación como lo es el Plan Municipal de Gestión y Manejo Integral de Residuos y Desechos Sólidos, que integre estrategias que consideren mecanismos para la prevención, reducción de la tasa de generación, selección y recolección selectiva de residuos sólidos desde el origen para el reuso y reciclaje, recolección de residuos en puntos verdes, aprovechamiento de residuos de cocina y asimilables para el compostaje y mayor cobertura de recolección. Otra política es la gestión del financiamiento. Las limitaciones en la disponibilidad de recursos financieros en los entes gubernamentales han sido una de las causas por lo que políticas, planes, programas y proyectos se quedan solo en papel y buenas intenciones. Es por ello que los entes gubernamentales deben gestionar el financiamiento para la adaptación y mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, acudiendo a las fuentes nacionales, públicas y privadas y a organismos internacionales. La transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos financieros es primordial para lograr los objetivos y metas esperadas. Bien, la medida de mitigación propuesta para enfrentar el cambio climático. Antes de abordar el tema es importante aclarar un poco, o más bien recordar lo que es la mitigación. La mitigación se refiere a reducir o limitar la generación y emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y por tanto su acumulación. ¿Cómo podrá llevarse a cabo esta mitigación? Bueno, a través de la reducción de la generación de gases de efecto invernadero y la captura de carbono, que podemos incentivarla a través del verde urbano. Los sectores que emiten gases de efecto invernadero están la energía, los procesos industriales, el uso de productos, los residuos y desechos, la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra. Las medidas de mitigación, ahora sí disgregando un poco este tema por sector, en lo que se refiere al sector transporte, hemos planteado algunas medidas de mitigación. En este caso, pues tenemos plantear diferentes organismos y empresas y entes públicos y privados, horarios de entrada y salida con la finalidad de reducir viajes al trabajo y la movilidad y evitar el congestionamiento.
La segunda es la evaluación de las rutas urbanas y condiciones de las vías para identificar las fallas y planear corredores viales para reubicar las paradas. La recuperación de la capacidad vial, retirando todo el comercio informal, y este es el caso de la avenida Dos Loras, que pues como todos sabemos está totalmente colapsada por la ocupación ilegal en este momento de las personas que ejercen comercio informal allí. Bueno, con esta medida pues se busca mejorar el flujo continuo y eficiente del tráfico. Por último, el mejoramiento de la señalización vial, sincronización de semáforos e incorporar tecnología, es decir, semáforos inteligentes, para reducir el congestionamiento. Descritas las medidas de mitigación para el sector transporte, pues nosotros hemos seleccionado las que mejor se podrían adaptar a las necesidades de la ciudad de Mérida. Hemos seleccionado una medida de tipo estructural y una no estructural para cada sector. En el caso de la medida estructural que hemos denominado MTT1E, que es su código de entrada, el nombre de la medida es mejoramiento de señalización vial, sincronización de semáforos e incorporación de semáforos inteligentes. Esta es una medida de tipo pública porque debería ejercerse a través de los entes gubernamentales y es reactiva. Su objetivo es reducir el congestionamiento y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Como indicador, pues se espera que medir la cantidad en kilogramos de CO2 equivalente que se emiten, la reducción de los mismos y el tiempo de arribo que los vehículos ahora van a tardar en realizar un recorrido. Los impactos a controlar, bueno, el uso excesivo del automóvil privado y el congestionamiento vial. Esta medida le hemos fijado una vida útil de 20 años con un costo de $50.000 americanos que deben ser recalculados al momento de que la medida se decida implementar. Es una medida de corto plazo que se espera que el control del impacto sea total. Seguidamente tenemos la ficha de la medida no estructural denominada MTT número 2, que es la medida 2 de orden no estructural. Esta es una medida de tipo pública, también porque debería ser ejecutada por los entes gubernamentales y además es anticipada. Esta medida lleva por nombre evaluación de todas las rutas urbanas y condiciones de las vías para identificar fallas, plantear corredores viales y reubicar las paradas, entre otros aspectos importantes que se pudiesen considerar. El objetivo principal es identificar las fallas en las vías y rutas urbanas que entorpezcan la fluidez vehicular. Este indicador, el indicador de este objetivo es importante, pues, por cuanto logrará definir las interrupciones en las vías y cuáles son las que ameritan un desvío vehicular. Se estaría con ello reduciendo como impacto el congestionamiento vial y un retraso vehicular. Tiene una vida útil estimada de 10 años y su costo estimado es de $3.000 americanos. Sin embargo, pues como venimos diciendo, es importante que se recalcule el monto de esta medida al momento de su implementación, porque no sabemos cuál es el tiempo o el momento exacto en que las autoridades decidan implementar este tipo de medidas. En cuanto a la medida no estructural del sector transporte, denominada por su código de entrada MTT2NE, número medida 2 no estructural, la evaluación de las rutas urbanas y condiciones de las vías para identificar fallas y plantear corredores viales, reubicación de paradas, etc. El objetivo de esta medida es identificar todas las fallas que tengan las vías de circulación, la ruta urbana y que puedan de alguna manera entorpecer la fluidez vehicular. El indicador, bueno, cuál es el número de interrupciones de la vía que ameritan un desvío vehicular y las cantidades de vías que se hayan identificado y reparado. Se busca con esto controlar un impacto que es el congestionamiento vial y el retraso vehicular como un impacto secundario. Tiene una vida útil de 10 años estimada con costos de $3.000 americanos, lo cual pues, obviamente es un costo muy subjetivo, pero debe ser recalculado al momento de tomar la decisión de implementarla. Es una medida que en corto plazo debería parcialmente controlar el impacto al cual se está proponiendo la medida. Sector energía. La medida de mitigación que consideramos prioritarias para el sector energía son 4: la elaboración y ejecución de programas sobre sensibilización
y capacitación para los docentes de todos los niveles. Esto en cuanto al tema de cambio climático y energía sostenible, energización de infraestructura pública o privada mediante fuentes de energía solar, mini hidráulica y biogás, sancionar ordenanzas municipales para la implementación de medidas de ahorro y eficiencia energética y aprovechamiento de la energía solar, térmica sobre todo, para el suministro de agua caliente, sanitaria, que fue una medida evaluada en los estudios de línea base y que tuvo una buena aceptación para la parte alta del estado de Mérida. Siguiendo la misma temática con la que venimos trabajando con las medidas, hemos seleccionado una de tipo estructural y una no estructural para este sector. La medida estructural tiene un código de entrada denominado ER, energía renovable 1, medida 1 estructural, energización mediante fuente de energía mini hidráulica. Según los resultados de los estudios de línea base, esta arrojó que la ciudad de Mérida, por su alto potencial con respecto a los drenajes naturales existentes con grandes caudales, pueden ser utilizados para poner en práctica esta medida de mitigación. El objetivo de esta medida después es suministrar electricidad mediante energía eléctrica mini hidráulica a infraestructuras, bien sea públicas o privadas, que cuenten con cursos de agua de buen caudal. El indicador de esta medida, bueno, la cantidad de generadores que se instalen y que se encuentren en funcionamiento. Se espera que esta medida controle el impacto de reducción de emisión de gases de efecto invernadero por el consumo de energía de origen fósil. Es una medida mixta porque tanto los privados como los públicos la pueden implementar y es anticipada. Con esta medida se incrementa el uso de energía sostenible en el municipio de Libertador. Su vida útil aproximada de 40 años y se espera que el costo de la aplicación, que es bastante elevado, $2.700.000 americanos, sea recalculado con valores reales al momento que se decida su implementación. Es una medida que, si se implementa en muy corto plazo, estaría dando resultados, controlando totalmente los impactos ambientales a los cuales fueron dirigidas. La medida estructural para este sector tiene un código de entrada de ER, energía renovable. Número 2, no estructural. Ya por nombre, elaboración y ejecución de programas sobre la sensibilización y capacitación para docentes de distintos niveles de educación en contenido de cambio climático, energía sostenible. Es una medida igualmente de tipo mixta por las iniciativas que pueden tener, reactiva y anticipada, con su objetivo es sensibilizar y capacitar a docentes de los distintos niveles de educación en materia de cambio climático. El número de docentes sensibilizados y capacitados se espera que sea el indicador de esta medida ambiental. Y bueno, con este impacto se busca que los docentes capacitados sean multiplicadores para la población estudiantil, quienes deberían poner en práctica buenas costumbres para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Es una medida con una vida útil estimada de 10 años, un costo estimado de $12.500. Sin embargo, esos son costos más que todo anuales. Sin embargo, se espera que los funcionarios públicos especialistas sean los facilitadores y no se les tenga que cancelar honorarios profesionales, sino que el Estado se encargue de adjudicarle esta tarea dentro de lo que son el ámbito de su actuación. Es una medida de corto plazo, puede dar resultados controlando totalmente el impacto al cual va dirigida. En cuanto al sector captura del carbono verde urbano, las medidas de mitigación propuestas son sancionar la eliminación de las áreas verdes, reglamentándolas para la construcción de edificaciones. Esto es una medida endógena porque generalmente en los proyectos que se plantean a revisión, tanto en la alcaldía como en los ministerios, en el Ministerio de Socialismo, se le exige la presentación de un plan de arborización y paisajismo para recuperar áreas degradadas y fomentar las áreas verdes en los espacios que carecen de ellas. La promoción de campañas de concientización a las comunidades, recuperación y mantenimiento de áreas verdes en parques y plazas, recuperación e incorporación de mucho más verde urbano en aceras, islas, etc. Para este sector tenemos que, como siguiendo la temática de las medidas anteriores, se han propuesto dos medidas. Una medida de tipo estructural y una no estructural. En cuanto a la medida estructural, hemos decidido proponer la recuperación y mantenimiento de las áreas verdes en parques y plazas con el fin de incrementar la biodiversidad
disminuir la isla de calor y el potenciar el sumidero de dióxido de carbono. Es una medida de tipo pública, reactiva, cuyo objetivo principal es mantener las áreas verdes urbanas, acondicionar y mantener las áreas de recreación y esparcimiento. Su indicador como unidad de medida es el porcentaje de las áreas recuperadas y el aumento de las áreas verdes urbanas que se hayan establecido. Con esta medida se busca que la acumulación de escombros vegetales y árboles muertos en pie se reduzca y que la presencia de infraestructura no autorizada a lo largo del Parque Metropolitano Albarrega desaparezca. Hemos establecido una vida útil de 10 años con un costo aproximado de $100.000. Sin embargo, como venimos diciendo, bueno, es un monto que debe ser recalculado al momento de su implementación. Existe una ficha también que contiene el resumen de lo que va a ser la mitigación. Es una ficha estructural denominada RDS, residuos de desechos sólidos 2 de tipo estructural. Esta medida se refiere a la recuperación y mantenimiento de áreas verdes en parques y plazas con el fin de incrementar la biodiversidad, disminuir islas de calor y potenciar el suministro de CO2. El objetivo es recuperar y mantener las áreas verdes urbanas, acondicionar y mantener las áreas de recreación y esparcimiento. Su unidad de medida o indicador es el porcentaje de las áreas que se recuperen y el aumento del área verde urbana que se establezca. Los impactos a controlar, pues la acumulación de escombros vegetales y árboles muertos en pie o árboles caídos también. Presencia o infraestructura no autorizada a lo largo del Parque Metropolitano, bueno, que se están tomando medidas actualmente respecto a eso. Una vida útil estimada de 10 años y un costo de $100.000 americanos, los cuales deben ser recalculados al momento de implementarla. Todas las medidas deberían recalcularse al momento de implementarla. Se espera que el tiempo estimado para que alcance el objetivo sea de corto plazo, con un control total del impacto. En cuanto a la medida no estructural, promoción de campañas de concientización a las comunidades vecinas a lo largo del Parque Metropolitano Albarrega para que se hagan partícipes de su cuidado y su conservación. El objetivo de esta medida es formar a las comunidades en materia ambiental y a la importancia de su participación en la conservación de las áreas verdes urbanas. El número de personas formadas e incorporadas a este programa sería el indicador, la unidad de medida. El impacto primero a controlar es el abandono de las áreas verdes de recreación y esparcimiento de la ciudad. Tiene una vida útil estimada de 5 años, $5.000 americanos. El costo estimado de su implantación es una medida de corto plazo que se espera controle parcialmente el impacto al cual va a estar dirigida. El sector residuos de desechos. Las medidas de mitigación consideradas prioritarias son 5. Emprender campañas divulgativas a las comunidades acerca de la necesidad de reducción de residuos y desechos sólidos en el origen, capacitación y sensibilización en materia de gestión integral de residuos y desechos sólidos, establecimiento e implementación de impuestos por generación, kilogramos en este caso de residuos y desechos generados, y adquisición de transporte idóneo para la recolección selectiva, así como la eliminación de vertederos a cielo abierto y emplazamiento de rellenos sanitarios. De las medidas antes señaladas, se han seleccionado 2, una estructural y una no estructural para el sector residuos de desecho. La primera es adquisición de transporte idóneo para la recolección selectiva de residuos de desechos sólidos en el origen y posterior destino para su reciclaje y disposición final. El objetivo es reducir el tiempo de permanencia de los residuos y desechos en los sitios de recolección y fomentar el reciclaje por medio de la recolección selectiva. Se espera que el porcentaje de disminución de los residuos y desechos en los sitios de recolección disminuya y sea un indicador o unidad de medida para hacerle seguimiento a esta medida, así como el aumento de la cobertura del servicio de recolección. Se espera controlar impactos relacionados con la contaminación por acumulación de residuos y desechos, mezcla y contaminación de residuos potencialmente aprovechables como impactos primarios. La vida útil de esta medida es 10 años, con un costo de $150.000 americanos, que como hemos repetitivamente dicho que debe ser recalculado.
es de corto plazo y se espera que el control del impacto al cual va dirigido sea total. Igualmente, este sector cuenta con una medida no estructural, que es la capacitación y sensibilización en materia de gestión integral de residuos de desechos sólidos al personal de las alcaldías y empresas recolectoras. Tiene como objetivo capacitar en materia de gestión integral de residuos de desechos al personal de las alcaldías y empresas recolectoras. El número de personas y empresas capacitadas será el indicador de esta medida. La mala gestión de los residuos y desechos por parte de los funcionarios y empresas no capacitadas será el impacto que se espera controlar. Es una medida de tipo pública y anticipada. Tiene una vida útil de 5 años con un costo estimado de $5.000 americanos. Se espera que el tiempo estimado para alcanzar el objetivo sea de corto plazo con control parcial de del impacto al cual va dirigida la misma. Seguidamente hablaremos sobre las medidas de adaptación prioritarias, las cuales hemos resumido en la siguiente ficha, donde se establece el nombre de la medida, el código, el tipo de medida, cuál es el propósito de esta medida, obviamente considerando el indicador y unidad de medida, los impactos primarios y secundarios, un resumen de las características de la misma y las normativas legales que aplica. En este orden de ideas, empezamos con la medida de implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, cuyo objetivo es activar mecanismos de articulación interinstitucional vinculando actores locales del municipio Libertador para la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático. Medidas a considerar es la ejecución de acciones orientadas a la reducción de la vulnerabilidad existente, cuyo objetivo es propiciar la ejecución de acciones orientadas a la reducción de la vulnerabilidad, desalojando invasores asentados en las márgenes del río Albarregas y del río Chama, siendo el indicador de medida el número de personas reubicadas y desalojadas de las zonas de alta vulnerabilidad y riesgo por crecidas y deslizamientos. Como unidad de medida, las actas de acuerdo, los planes de acción y la mejora fotográfica. Como impacto primario a controlar son las viviendas ubicadas en las zonas vulnerables a los deslizamientos y como impacto secundario el desconocimiento por parte de la comunidad de los riesgos a que se exponen. Es importante destacar que en este tipo de medida la normativa legal que aplica es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos.
La siguiente lámina, continuando con las medidas de adaptación, mencionamos el acondicionamiento de instalaciones y obras de infraestructuras más seguras, cuyo propósito es acondicionar este tipo de instalaciones y de infraestructuras, propiciando el respeto del porcentaje mínimo de áreas verdes y buscar su desarrollo y mantenimiento, bajo principios de control y mitigación al cambio climático, siendo el impacto primario a controlar estas infraestructuras inseguras y desprovistas de áreas verdes, y como impacto secundario el desinterés en los principios de control y mitigación al cambio climático. Por otra parte, otra medida de adaptación a considerar se refiere a la restauración paisajística natural y reforestación de bosques para el fortalecimiento de las áreas verdes en la ciudad, como las plazas públicas y parques, cuyo objetivo es restaurar estas áreas, específicamente atendiendo las plazas y parques de la ciudad como Glorias Patrias, el Tibisay, Milla, los escritores, la Hispanidad, los poetas, el teleférico, entre otros. El indicador y unidad de medida a considerar es el número de parques y plazas restauradas para fortalecer las áreas verdes y aumentar el pulmón vegetal de la ciudad. Las actas de acuerdos, los planes de acción y las memorias fotográficas son las unidades de medida a considerar. El impacto primario a controlar son estas plazas y parques abandonados, y el impacto secundario a controlar es la demotivación por parte de los visitantes y turistas en hacer uso de estos espacios. Medidas que podemos observar en la siguiente lámina es la creación de cultivos urbanos flexibles y variados, cuyo objetivo es instalar cultivos urbanos para estar preparados ante catástrofes naturales que amenacen las cosechas, siendo el indicador de medida el número de familias comprometidas con la creación e instalación de huertos urbanos, como unidad de medida, las actas de acuerdo, los planes de acción y las memorias fotográficas. Uno de los impactos primarios a controlar es la dificultad de acceso para adquirir alimentos, y otro de los impactos, en este caso secundario, el desconocimiento de aplicación de prácticas agroecológicas urbanas. En este caso, este tipo de medidas tienen tiempos estimados para alcanzar el objetivo entre un corto y mediano plazo.
Para el proceso, para el funcionamiento de la medida, se establece la visita a las comunidades, la formación y capacitación, instalación de huertos urbanos, y es importante destacar que existe una normativa legal que aplica, como la Constitución de la República de Venezuela, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Finalmente, en la siguiente ficha se muestra como última medida de adaptación el fortalecimiento de las actividades de prevención, mitigación y preparación en todas las instancias de gobierno, así como en la población, cuyo objetivo es fortalecer las actividades de prevención, mitigación y preparación en todas las instancias de gobierno, así como en la población, con el propósito de reducir los riesgos socionaturales y tecnológicos. El indicador de medida es el número de personas formadas y capacitadas sobre la prevención, mitigación y preparación en todas las instancias de gobierno, así como en la población, con el propósito de reducir los riesgos socionaturales y tecnológicos en la ciudad. Cabe destacar que esta es una medida que tiene un tiempo estimado entre un corto y mediano plazo, cuyo tiempo de control de impacto es total.